¿Qué tal? Esto es Final Abierto, programa número 27. Hoy de nuevo aquí en el Café El Cairo, el café de nuestros amigos, nuestra propia casa, con dos invitados muy especiales. Por un lado, Juan Carlos Gentil, un hombre de la CGT, de la Mesa Chica de Hugo Moyano, del Sindicato de Dragado y Balizamiento, hombre de aquí, de la ciudad de Rosario, del barrio Belgrano, que nos va a analizar qué es lo que viene después del 23 de octubre en el mundo sindical, el mundo de los trabajadores. Por otro lado lo tenemos a Edgardo Carmona, un hombre también del sindicalismo, en este caso de la CTA, del Sindicato de Prensa de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar acá para discutir las cuestiones del mundo sindical. ¿Cómo va, Juan Carlos? Bien, bien. ¿Qué pasa después del 23 de octubre? ¿Hay hegemonía kirchnerista? ¿Qué pasa con los trabajadores en esa nueva situación que se abre a partir del 23 de octubre? Yo suelo decir que el proceso electoral es el único momento donde todos somos iguales, un voto cada uno. Después que se hace el recuento, siguen estando presentes los problemas sociales, los problemas económicos, la preponderancia de los grupos económicos, que allí ya no valen uno, sino que tienen poder por su gravitación en la economía. De modo tal que ese es un momento, ¿no? La situación a posterior del proceso electoral seguramente tendrá que abordar los temas pendientes que tiene la Argentina hoy en materia de desempleo, en materia de derecho a los compañeros que están precarizados y tercerizados, y en materia de reformar algunas cuestiones como el sistema impositivo en la Argentina, que nosotros creemos que es regresivo. A propósito de esto, en las últimas reuniones de consejos de salario mínimo, hubo un acuerdo o una especie de acuerdo donde la presidenta aparentemente hace una promesa respecto de mejorar los mínimos no imponibles, cosa que después en principio no se cumplió. Esto significó una alerta para la CGT y también para la CTA, digo, porque ahí se llegó rápidamente a un acuerdo por la intervención directa de la presidenta en un monto que no era el que reclamaban ambas centrales, un poco a propósito de esta otra promesa que finalmente luego se incumplió en su totalidad o parcialmente. ¿Cuál es la visión que tienen y si esto un poco mete una alerta en el sentido de cuáles son los acuerdos que tienen los movimientos sindicales con el gobierno, si estos acuerdos pueden estar en duda o no? No sé, Juan. Sí, yo, con respecto a lo que vos planteabas de la hegemonía, yo creo que habría que discutir si es malo o bueno. A mí me parece que si la hegemonía sirve para profundizar el modelo, para aumentar la distribución del ingreso y para seguir transformando este país en un país más igualitario, más justo y libre, a mí me parece bueno. Yo creo que en todo terreno la construcción de la hegemonía tiene que estar al servicio de construcción de poder para el beneficio y para el bienestar del pueblo. A mí no me asusta este tema planteado de la derecha, este cuco de si el poder omnímodo del gobierno, de la justicia que va a ser avasallada o que rápidamente va a olfatear quién tiene las herramientas para construir y obligar, si el Congreso de la Nación se va a desdibujar. No sé, habría que repasar la historia de nuestro país presidencialista, con una costumbre, con una forma de construir poder, con un movimiento como el peronista. Yo no sé si es malo la hegemonía para transformar, digamos. Yo creo que es absolutamente necesaria, porque de la derecha se ha construido hegemonía, desde la concentración, una voz única. Así que bueno, está en debate ese tema, ¿no? Cada uno tendrá su impresión. Sí, Juan Carlos, fuera de micrófono, creo que vos también decías algo de hegemonía. ¿Cuál es tu visión? Porque yo comparto con lo que dice Carmona, digo, parece ser que cuando la hegemonía está en las gestiones populares como la que viene atravesando el país desde el 2003 y hay un rumbo y una direccionalidad del proceso en favor de los sectores populares, esto entra en un análisis político que realmente cuando hablan de una cuestión parlamentaria como la que agitan algunos sectores de la oposición, no coinciden en registrar históricamente que nosotros venimos en un continente donde no venimos de esa matriz política. Desde el norte, desde los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, el sistema es presidencialista, digamos, ¿no? en la región. Por lo tanto, a mí me parece que cuando se habla de esto hay que tener prudentemente un examen alrededor de esta cuestión, porque
cuando la dirección del proceso va en favor de los intereses nacionales y del pueblo, empezamos a discutir esta cuestión, es muy llamativo. Decíamos, Juan Carlos, si esta nueva situación donde la presidenta podría obtener una amplia mayoría, arriba del 50%, hace que el vínculo y el acuerdo político con la CGT y la CTA se haya modificado, en el sentido de que cuando tenía 35 o 40 puntos parecía que la alianza con los mundos sindicales era central y hoy parece un tanto desplazada esa alianza. No sé si es así o no. No, son momentos distintos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que estamos identificados con un proceso. No hemos personalizado, intentamos no personalizar todo esto. Y también hemos manifestado que si el proceso abandona la defensa de este interés que es nacional, popular y particularmente de los trabajadores, seguramente va a haber una reacción de parte del sindicalismo argentino que tiene que defender sus roles. Tenemos muy claro, la presidenta es la que tiene la obligación de gobernar para el conjunto de la sociedad argentina. Nosotros representamos los intereses de la clase trabajadora. En el medio hay que encontrar el justo equilibrio de esta relación. Sí, yo creo que en esto están más preocupados los de afuera que los sindicatos, digamos, ¿no? Para nosotros desde la CTA es bastante simple, lo decía Hugo Yasky los otros días en el acto en Argentino Junior. Nosotros somos autónomos pero no neutrales. Si hay un gobierno que genera política en favor de los trabajadores, en favor del pueblo en general, apoyamos. Si básicamente esto no pasa, el sindicalismo hará sentir su voz en disidencia con las políticas que se apliquen. Si se profundiza nos parece correcto. Si se abandona, el sindicalismo jugará sus armas para que esto se corrija. Yo digo que la vida sindical es tal vez el lugar donde esa química entre la praxis y la ideología se da con una absoluta naturalidad. El dirigente sindical no solo tiene que enunciar, sino tiene que poder resolver. Por lo tanto, esa dinámica evita que te quede en el discurso. Y los trabajadores, si vos no lo acompañás, te abandonan. Así que la necesidad de la gente, en el marco de un proyecto, con sentido común, con equilibrio, debe estar contemplado. ¿Y cuáles son las expectativas de los trabajadores en esta etapa? Digo, ¿se profundizó su participación en la renta nacional? Esto es innegable. ¿En qué punto del camino se puede decir que están los trabajadores, que estamos los trabajadores? Hay que recuperar mucho más, hay que emprolijar, es un tema de sectores. ¿Cómo está esa discusión? ¿Cómo diríamos que está? Yo te podría contestar con un eslogan: la lucha por la justicia social es infinita. Pero creo que nosotros tenemos cuestiones pendientes. Recién, hace un momento te señalé la cuestión impositiva. Atraviesa el conjunto de la sociedad, hasta el último de los habitantes. Nosotros tenemos un sistema tributario regresivo que impacta más sobre los sectores de menores recursos y creo que es una cuestión que hay que revisar profundamente porque hace a la vida cotidiana del hombre. Pensemos que el IVA, que es el consumo básico de cualquiera de los habitantes, lo pagamos de manera igual todos, cuando en realidad no es lo mismo el que consume, por darte un caso, el que está en Fisherton o el que está en el barrio Las Flores, no es lo mismo. Entonces me parece que eso hay que revisarlo profundamente. Hay que darle derecho a los millones de compañeros que están en la precarización, en la tercerización, en la subcontratación. Eso es un tema que a pesar de estos años de bonanza, de crecimiento económico, no se ha podido superar. Y no es un problema de gestión únicamente del gobierno, es un desafío para los sindicatos y un desafío para el comportamiento de la sociedad. Porque todos sabemos que hay situaciones de injusticia en el sector rural, en los sectores textiles, en algunos sectores, en algunas compañías transnacionales, y sin embargo eso sigue ocurriendo. Es decir, estos dos puntos son apenas parte de la larga agenda que todavía está incompleta en la República Argentina. ¿Y qué rol puede jugar el movimiento sindical ahí para que esa agenda se plasme? Creo que no es que va a jugar, lo juega todo el tiempo. Yo creo que el movimiento sindical, de hecho, creo que las coincidencias que han habido últimamente entre la CTA y la CGT tiene que ver con que hay un criterio de maduración donde tenemos prioridades básicas a resolver que no pueden estar estancadas por cuestiones de factores que hoy consideramos que deben pasar a un segundo plano en la discusión. Todas estas cuestiones que él enumeraba, resolver, el sindicalismo todo el día puja
para que se resuelva. También entendemos que hay un marco en el gobierno que tiene que atender a muchas otras realidades y mientras el camino sea el de la profundización, los tiempos se irán construyendo juntos. Yo creo que tampoco es que aquí nadie te declama que mañana esto puede ser resuelto. El gobierno enfrenta, supongo, nunca estuve en esa instancia, poderes económicos fenomenales que intentan esto, ¿no? Que esto sea un techo, ya está, devolvimos lo que robamos. Ya está, los grupos económicos hoy están devolviendo lo que acumularon en los 90. Entonces, con esa realidad se conforman. Nosotros queremos mucho más, un país distinto, ¿no? Básicamente, que estructuralmente sea inmodificable. La ley de medios, por ejemplo. Para nosotros una transformación lenta, larga y difícil, pero que creemos que tiene que tener base sólida para que sea inmodificable, sea quien gobierne, que nunca más la palabra sea cautiva de un par de empresas. Edgardo, participaste y seguís participando en el corazón de todo ese proceso de la ley de medios. ¿Qué pasa con la ley de medios? Hay algunas voces que dicen que el gobierno no la termina de reglamentar y que por eso en algún sentido no se aplica. ¿Cuál es tu visión? Yo creo que tiene una dificultad enorme para ser instalada la ley de medios en su plena vigencia y que está caminando. Ya están otorgadas las licencias para los medios públicos en las provincias, en las municipalidades. Yo creo que ha avanzado muchísimo. Hay licitaciones sobre los canales de televisión en provincia de Buenos Aires, 20 canales creo que son, o 22 canales. Digamos, hay un crecimiento en las productoras. Es un proceso cultural muy difícil. Yo divido la asignación universal por hijo. Yo saco un decreto, mañana lo cobran todo, es irreversible y no se lo sacas más. La ley de medios es un proceso que además de económico, es cultural, es un proceso de transformación de las raíces propias de la construcción de mensajes. Es muy difícil. Vos ves que los grupos, para nombrar uno, Clarín sigue resistiendo la aplicación de la ley, con un amparo, sigue sin modificar la grilla. Hay muchas cuestiones que para eso sirve la acumulación de poder del gobierno, para que la ley sea igualitaria y se pueda cumplir, que todos le hagan caso a lo que manda la legislación argentina.